Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal. En este episodio especial presentaremos a adolescentes peligrosos que pasarán su vida en prisión. Estos jóvenes deberán enfrentarse a la dura realidad tras las rejas. Devon Erickson ganó notoriedad debido a su involucramiento en el tiroteo de la escuela secundaria School Highlands Ranch en Colorado, Estados Unidos, el 7 de mayo de 2019. En el incidente, junto con otro estudiante llamado Alec McKinnon, Erickson abrió fuego en la escuela, resultando en la muerte de un estudiante y varios heridos. Durante dicho tiroteo en la escuela, Kendrick Castillo, un valiente estudiante, intentó confrontar a los agresores para proteger a sus compañeros de clase, pero lamentablemente resultó gravemente herido en el proceso. La comunidad reconoció y lamentó ampliamente su valentía y sacrificio. Por su parte, Alec McKinnon también resultó herido y fue detenido poco después. Erickson fue arrestado en el lugar del tiroteo y posteriormente enfrentó un juicio por sus acciones. Durante el proceso legal se le acusó de numerosos delitos, incluyendo asesinato en primer grado y tentativa de ello. La motivación detrás del tiroteo no estuvo clara inicialmente y se llevaron a cabo investigaciones para determinar los factores que produjeron dicho incidente. El juicio de Devon Erickson comenzó en marzo de 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19 se produjeron retrasos en el proceso legal. En septiembre de 2020, Erickson se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo el asesinato de segundo grado, intento de asesinato y conspiración para cometerlo. Según los informes, su declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo con la fiscalía. Ya sería en junio de 2021 cuando Devon Erickson fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 40 años de su condena. Mary Bell es una mujer británica que fue condenada por asesinato cuando tan solo era una niña. A los 11 años, Mary Bell fue acusada de acabar con la vida de dos niños pequeños de 4 años y 3 años en 1968. El primer asesinato ocurrió en mayo cuando Mary Bell junto a Martin Brown fueron a un edificio abandonado. Aparentemente, ella regresó al lugar del crimen con un amigo para mostrarle el cuerpo posteriormente. Luego, en julio de 1968, fue el caso de Brian Holt en un parque cercano. En este caso, también regresaría al lugar del crimen poco después. La comunidad quedó realmente conmocionada por dichos asesinatos y se inició una investigación policial. Mary Bell, debido a su joven edad, no fue considerada inicialmente sospechosa. Sin embargo, más tarde se descubrieron pruebas y testimonios que vinculaban a Mary con dichos crímenes. En diciembre de 1968, Mary Bell y Norman Bell fueron arrestadas y acusadas de los asesinatos. Norma Bell fue absuelta de todos los cargos, mientras que Mary fue declarada culpable por ambos asesinatos. Debido a su edad, Mary Bell no fue sentenciada a prisión de por vida. En su lugar fue detenida en una institución especializada para menores y después de pasar varios años en custodia fue liberada en 1980 cuando tenía 23 años. Jasmine Richardson, una joven canadiense conocida debido a su participación en un caso de asesinato múltiple conocido como el asesinato de los Richardson. El caso ocurrió en abril de 2006 cuando Jasmine tenía 12 años junto con su novio de 23, Jeremiah Steinkit. Ambos perpetraron un acto de violencia extrema contra la familia de Jasmine. En la noche del 22 de abril de 2006, Jasmine y su pareja apuñalaron a los padres de Jasmine, Mark y Debra Richardson, y a su hermano de 8 años, Jacob, en su hogar en Medicine Hat. Luego intentaron huir, pero fueron arrestados al día siguiente. El caso causó un gran impacto en la comunidad y generó una intensa cobertura mediática debido a la joven edad de Jasmine. Durante el juicio se presentaron pruebas inquietantes que indicaban que Jasmine y Jeremy estaban obsesionados con la cultura gótica y los vampiros. Se reveló que habían planeado meticulosamente los asesinatos con la idea de convertirse en vampiros y construir un mundo oscuro juntos. La defensa argumentó que Jasmine había sido manipulada y coaccionada por Jeremy, sosteniendo que su falta de madurez y vulnerabilidad la convertían en una víctima más y no una participante activa de dichos crímenes. Sin embargo, el jurado concluyó que Jasmine era lo suficientemente madura y consciente de sus acciones como para ser considerada culpable de los crímenes. En el juicio, Jeremy fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Jasmine, por su parte, debido a su edad en el momento de los crímenes, fue juzgada bajo la ley canadiense de la justicia juvenil, condenada a la pena máxima permitida para un menor de edad, que es una sentencia de internamiento de hasta 10 años. Jasmine Richardson fue liberada en 2016 con 23 años, después de cumplir su sentencia en un internamiento juvenil y se le impusieron condiciones muy estrictas para su libertad supervisada.
Eric Smith, conocido por un caso de asesinato que ocurrió en 1993 en Savannah, Nueva York, Estados Unidos. Eric Smith, quien en su momento tenía tan solo 13 años, fue acusado de acabar con la vida de un niño de 4 llamado Derrick Robbie. El 2 de agosto de 1993, Eric atrajo a este joven a un área boscosa cerca de su casa y lo golpeó repetidamente con una piedra grande. Después, Smith intentó ocultar el cuerpo del joven, pero fue descubierto poco después por las autoridades. Durante el juicio se presentaron pruebas que indicaban que Smith había planeado dicho asesinato con antelación y que tenía una obsesión con la muerte y la violencia. Además, se reveló que había estado experimentando problemas de conducta y acoso en la escuela. En 1994, Eric Smith sería declarado culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a una pena de internamiento juvenil hasta los 18, seguido de una sentencia de prisión de hasta 9 años. Y precisamente después de cumplir esta sentencia juvenil, Smith fue transferido a una prisión para adultos. A lo largo de los años ha habido varios intentos por parte de Eric Smith de obtener la libertad condicional, pero todos ellos han sido rechazados hasta la fecha. Joshua Phillips es un individuo que fue condenado por un asesinato que ocurrió en el año 98 en Jacksonville, Florida. En ese momento Phillips tenía como 14 años y fue acusado de acabar con la vida de su vecina, una niña de 8 años llamada Maddie Clifton. El caso de Joshua Phillips atrajo una gran atención mediática debido a su corta edad y la naturaleza impactante del crimen. Maddie había desaparecido y fue encontrada muerta en el escondite de Phillips en su casa. Había sido golpeada y apuñalada. Durante el juicio se presentaron pruebas que indicaban que Phillips había acabado con su vida después de una discusión en su habitación. Intentó ocultar el cuerpo en su colchón y luego lo trasladó a su escondite en la casa. La defensa argumentó que fue un accidente y que Phillips actuó con pánico y miedo. Phillips sería declarado culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2017, tras cambios en la ley de sentencias para menores de edad en Florida, se le otorgó una audiencia de resentencia. En 2018 se le impuso una nueva sentencia de prisión de por vida, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 25 años. Tyler Hadley asesinó a sus padres Mary Jo y Blake Hadley en su propia casa. Después de cometer los asesinatos, Tyler organizó una fiesta en dicha casa e invitó a varios amigos. Durante la fiesta les confesó a algunos de ellos que había matado a sus padres. La gran mayoría creían que simplemente se estaba inventando eso para llamar la atención. Sin embargo, uno de los invitados alertó a las autoridades y Tyler fue arrestado al día siguiente. En el juicio, Tyler se declaró culpable de dichos crímenes. Durante el proceso legal se presentaron pruebas que indicaban que había planeado los asesinatos con anticipación y había utilizado martillos para llevarlos a cabo. También se reveló que Tyler había expresado previamente pensamientos violentos y tenía problemas emocionales y de salud mental. En 2014, Tyler Hadley fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue considerada como una de las más duras en la historia de Florida para un delincuente juvenil. Barry Dale Loukatis formó parte de un trágico tiroteo en una escuela de secundaria de Mount Sinai, Washington, en Estados Unidos, el 2 de febrero de 1996. En ese momento tenía 14 años. Durante el tiroteo ingresó armado en su salón de clases y abrió fuego contra sus compañeros y su maestra. 3 personas murieron en el tiroteo, incluida su maestra y 2 estudiantes, y una cuarta persona resultó gravemente herida. Después del tiroteo, Barry fue arrestado en la escuela y enfrentó un juicio por sus acciones. Durante el proceso legal se presentaron pruebas que indicaban que había planeado el tiroteo y había sido influenciado por la violencia que había visto en los medios de comunicación y en la cultura popular. En 1997 ya sería declarado culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de asalto en primer grado. Fue sentenciado a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2019 se presentó una audiencia de sentencia debido a cambios en la ley estatal y Barry recibió una nueva sentencia de 189 años de prisión. Thomas T.J. Lane se convirtió en una figura notoria después de su involucramiento en el tiroteo en la escuela secundaria de Chardon en 2012. Durante el juicio se revelaron detalles perturbadores sobre su vida personal y su estado mental en ese momento. Se informó que Thomas había experimentado una infancia difícil y había enfrentado varios desafíos personales y emocionales. Había sido criado en un entorno inestable y había sufrido la pérdida de su padre
madre a una edad muy temprana. Además, se mencionaron problemas de abuso y negligencia en su hogar. Se descubrió que Thomas tenía un historial de problemas de salud mental y había sido diagnosticado con un trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad. Había mostrado signos de comportamiento perturbador y había expresado ideas suicidas antes del tiroteo. Durante el juicio, Lane sorprendió a muchos con su actitud desafiante y su falta de remordimientos por sus acciones. En el tribunal escribió la palabra asesino en su camiseta y lanzó comentarios provocativos y despectivos hacia las familias de las víctimas. La sentencia de su condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Lane generó un debate sobre el castigo adecuado para los menores involucrados en actos de violencia extrema. Algunos han argumentado que, dada su edad y su historial de problemas de salud mental, Thomas debería haber recibido una sentencia menos severa o haber sido sometido a algún tipo de rehabilitación. El caso de Thomas, como algunos de los mencionados anteriormente, también llevó a un aumento en la discusión sobre la seguridad en las escuelas y la prevención de la violencia juvenil. Se promovieron iniciativas para mejorar la detención y el tratamiento de los problemas de la salud mental en los jóvenes, así como para fortalecer las medidas de seguridad en las instituciones educativas. ¿Qué te han parecido estos casos? Así concluye nuestro vídeo, déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.